hablar de un tema que siempre, cada vez que regreso allí y la primera vez que me expuse a este tema, de verdad ha bendecido mucho mi vida. Es un recordatorio para nosotros. Y ahorita que estamos comenzando el año, es importante que lo podamos recordar, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros, como dicen, ¿no? Este es mi nuevo. ¿Cuántos han dicho, este es mi año? ¿Cuántos han dicho eso en diciembre? Mientras comienza su uva, levanta su mano. El pastor, nadie ha dicho eso. Siempre decimos eso, ¿no? Este es mi año, decimos, ¿no? Y si el año pasado hemos empezado a conocer del Señor, siempre decimos, Señor, este es una nueva etapa en mi vida, es un nuevo comenzar. ¿Cuántos han dicho esto? Este es un nuevo comenzar, ¿cierto? Y a nuestras amigas que queremos, amiga, este es tu año, le decimos, ¿no? O sea, se entiende lo que la gente quiere decir. Sin embargo, tenemos que nosotros poner ese pensamiento, digamos, en un contexto, digamos, bíblico. ¿Qué dice la palabra con respecto, digamos, a esto? La otra razón por la cual también en este punto de la vida es importante que podamos tocar este tema es porque siempre se nos dice y nos animamos, y ahí están, ¿no?, los libros de autoayuda, y ahí están esos reels y esos podcasts que te dicen, tú has sido diseñado para cosas grandes. Y si son podcasts cristianos, peor todavía. Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Lo crees o no lo crees? Sí, yo lo creo. Yo lo creo también. Sin embargo, yo tengo problemas con ese pensamiento. Porque muchas veces me quitan perspectiva. Porque a veces cuando nosotros estamos solamente, porque nos han dicho, ¿no? Y cuando te profetizan, ¿cierto? Porque todo el mundo quiere que le profeticen cosas grandes. Sin embargo, cuando miramos la palabra de Dios, la perspectiva de la grandeza de Dios no es la perspectiva que nosotros tenemos. Y creo yo que cuando a veces vivimos con esa expectativa todo el tiempo de que Dios quiere cosas grandes, perdemos de vista las pequeñas oportunidades que Dios pone delante de nosotros que nos puede llevar a la grandeza. Y a veces tenemos la actitud de menospreciar las cosas pequeñas. Dios tiene un gran ministerio, gloria a Dios, lo recibo. Y cuando te piden limpiar el piso, no, porque el Señor tiene cosas grandes para mí. Y pierdo la oportunidad de enfocarme y de servir y de ser utilizado en el Señor, en las cosas pequeñas. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Mire lo que dice. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Y yo quiero compartir algunas historias de la Biblia que nos enseñan esta verdad de la importancia de prestarle atención a las cosas pequeñas y no menospreciar las cosas pequeñas y los comienzos pequeños. Mateo 13, versículos 31 y 32. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Oramos. Señor, te damos gracias en este día y te pido que tú hables a nuestros corazones y te pido que tú nos ministres, Señor. Utilices, Señor, tu palabra para enseñarnos, retarnos y animarnos a vivir la vida que a ti te agrada. Que podamos honrarte en todo lo que somos, que podamos honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero comenzar diciendo que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros y a través de nosotros. ¿Cuánto lo cree? ¿Lo cree? ¿Cree eso? Sin embargo, el punto es esto, y esto es a donde quiero apuntar. Muchas veces Dios trabaja de menos a más. Y Dios trabaja sobre la base
de la fidelidad. Y la razón de esto es porque en el camino Dios va formando nuestro carácter y nuestro carácter mismo va siendo ejercitado en la medida que nosotros somos fieles en lo poco. Hay un principio que la Biblia enseña y es la fidelidad en lo poco. Dios no mide el éxito como el mundo lo mide. Dios no mide el éxito como los hombres lo miramos en el mundo natural. Los hombres medimos el éxito si es que alcanzamos metas grandes, si es que tenemos cosas grandes, ¿cierto? Cuanto más grande nuestra moto, somos más exitosos. Cuanto más grande nuestra casa, más exitosos somos. Cuanto más grande nuestra cuenta, más exitosos somos. Y Dios dice, tú puedes tener casa grande, carro grande, cuenta grande, puedes tener un puesto grande. Y eso no significa que seas exitoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios mide el éxito bajo la lupa de la obediencia y la fidelidad. Dicho de otra forma, para Dios éxito es ser fiel y para Dios éxito es ser obediente, independientemente que tan grande sea tu puesto, que tan grande sea tu nombre, que tan grande sea tu posición, que tan grande sea tu cuenta bancaria. Porque puedes tener todo eso, pero no necesariamente ser exitoso. Puedes tener todo eso y no necesariamente ser fiel y no necesariamente estar viviendo en obediencia. Yo por eso discrepo mucho cuando la gente dice, ay, le está yendo bien en la vida, tiene todo. Qué exitoso es. O está bien con Dios en los ámbitos cristianos, ¿no? El Señor le está bendiciendo. ¿Y cómo sabes que eso viene de Dios? Porque Dios no puede bendecir si nosotros rompemos sus principios. O sea, el éxito para Dios, y otro día voy a hablar un poco más sobre el tema del éxito, ¿no? Pero el éxito para Dios no es qué tan grande sea todo eso, qué tan grande seas. El éxito Dios lo ve como obediencia y como fidelidad. Sepa algo, amados, si somos fieles, si somos obedientes a Dios, Él multiplicará cada cosa que nosotros hagamos. Si tú eres un hombre, una mujer fiel a Dios, si eres obediente a sus principios, Él va a multiplicar y hará crecer lo que tengas. Dones, talentos, habilidades, capacidades, recursos, Dios hará crecer. Entonces nuestro enfoque debe ser personas fieles y obedientes a Dios. Necesitamos ser fieles a la visión que Dios nos está dando en cada área de nuestras vidas en este tiempo. Les decía hace un momento, muchas veces por estar enfocados en la meta, en lo grande, que todo el mundo dice que vamos a llegar a ser, perdemos la perspectiva de las oportunidades que Dios está poniendo ahora para hacer. Y esas oportunidades pueden ser sencillas, esas tareas pueden ser pequeñas, esas metas pueden ser insignificantes ante los ojos humanos, pero delante de Dios no. Porque nosotros estamos construyendo un futuro en el Señor, pero estamos construyendo ese futuro en base de los pequeños comienzos y de los pequeños pasos que podamos dar en nuestras vidas. Amados, los frutos son de Dios y Él se encarga. ¿Cuántos saben eso? La multiplicación es de Dios. Tú no tienes el poder para multiplicar nada. Así que eso que nos han dicho, tú puedes, tú eres, tú haces, tu mente, tu positivismo, ¿cierto? Decláralo que vendrá. Sí, pero no. Porque tú y yo no tenemos el poder. La Biblia dice que unos siembran, otros riegan, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? El Señor. Hacemos lo que tenemos que hacer y por supuesto tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que planificar, por supuesto, tenemos que ser estratégicos, pero al final del día el Señor es el que nos recompensa, el Señor es el que multiplica, el Señor es el que añade. Nuestro trabajo es solo enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer ahora. Especialmente aquellos, ¿no? Y esto no se aplica solamente a los jóvenes, pero en este momento, en este punto, quiero de manera especial referirme a los jóvenes. Aproveche cada oportunidad para aprender todo lo que pueda aprender. En el Señor nada se pierde. Cada habilidad, cada oportunidad, aprovéchela porque usted está construyendo un futuro. Queme etapas, viva la etapa en la que está viviendo.
viva la etapa en la que está, no se salte las etapas. Para los que están comenzando cosas, para los que están comenzando en el mundo profesional, viva esa etapa y aproveche cada oportunidad. Si te dan para ser mandadero de alguien, aproveche esa oportunidad. No es que yo me he preparado para ser jefe. Sí, eso va a llegar seguramente, ojalá. Pero si tiene que ahora ser el empleado de alguien, hágalo. Si tiene que llevarle la maleta de alguien, hágalo. Si le tiene que lavar el carro de alguien, hágalo. Pero el Señor me ha llamado para cosas grandes. Sí, seguramente. Pero haga lo que tenga que hacer ahora y construyase un futuro en el Señor. ¿Cuántos quieren hacer aquí? Aquí hay muchos emprendedores. ¿Cuántos quieren hacer? Yo quiero ser un gran empresario. Ok, le felicito, qué bueno. Y yo quiero orar al final del culto por usted si es que esto es su corazón. Pero ahorita solamente tienes 1 o 2 productos. Bueno, empiece con eso. Empiece con lo que tenga a la mano. Hay un estudio que yo tengo pendiente y no lo he terminado. Es un estudio que tiene que ver con todas las veces que Dios... Ahora, si usted lo quiere hacer y después quiere predicarlo, me avisa, por favor, para coordinar, ¿ya? Pero en la Biblia usted va a encontrar muchas veces cuando las personas se presentan delante de Dios y Dios les da una tarea, les da una visión, les da una meta que alcanzar. Y la gente siempre dice, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Y Dios siempre les pregunta, ¿qué tienes a tu mano? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes tú a la mano para hacer ahora? Y Dios siempre va a utilizar las oportunidades que tienes a la mano ahora. Muchos de ustedes tienen grandes cosas, grandes sueños que hacer, pero de pronto no pueden alcanzar esos sueños ahora. Bueno, empiece donde está. Cuando hablo con algunos estudiantes que quieren ser ellos profesionales y quieren alcanzar grandes cosas y quieren tener su doctorado, su máster y quieren hacer tal y cual cosa, le digo, bueno, ¿no tienes la plata? ¿Tus papás no te pueden financiar? ¿Qué puedes hacer? Empieza a construir tu futuro. Empieza con una carrera técnica y empieza desde allí a formar tu futuro. No menosprecies las cosas pequeñas que te pueden llevar a la grandeza. Sé obediente y sé fiel a Dios. La obediencia trae frutos. La fidelidad en lo poco, presta atención a esto. La fidelidad en lo poco trae en el tiempo sus recompensas. Es por eso que no debemos desanimarnos cuando estamos comenzando con aquello que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas hoy. Y esta enseñanza lo que busca es animarte, porque muchos de ustedes están comenzando de nuevo este año. Algunos se han mudado de ciudad, algunos están comenzando un nuevo trabajo, están comenzando la carrera universitaria, están comenzando un nuevo negocio, están emprendiendo cosas en su vida espiritual. Algunos están recién casados estos años, ¿cierto? O estos primeros años, lo que sea. Lo que yo quiero provocar en esta mañana, lo que me gustaría que podamos hacer en esta mañana es animarnos, y me gustaría animarte a eso, a no subestimar el punto en la vida en la que estás. Ser agradecido con Dios, seguir siendo obediente y seguir siendo fiel con lo que Dios ha puesto delante de ti. Algunos ejemplos rápidamente. Algunos ejemplos de personas que no menospreciaron los primeros comienzos, o que, mejor dicho, aprendieron a aprovechar las oportunidades en el punto de la vida en la cual estaban. Y son estos ejemplos muy conocidos. Algunos que voy a mencionar, usted lo conoce, hay información vasta, y ahora hay documentales al respecto. Yo no le voy a contar mucho de ello y simplemente le quiero dejar allí porque vale la pena que le prestemos atención. Nosotros conocemos, por ejemplo, y siempre lo menciono porque seguramente, y no tenemos tiempo, digamos, para mirar todas las historias, ¿ok? Pero he escogido algunas historias como emblemáticas que personalmente a mí me han impactado, ¿cierto? ¿Cuántos conocen a la familia Wong? ¿Sí? De los supermercados Wong. ¿Cuántos conocen? ¿Sí? Súper conocido, ¿sí? Súper conocida esa familia. ¿Y cuántos están de acuerdo cómo se llama que ellos han construido y tienen un imperio brutal? ¿Sí? Comercial, hoy en día agroindustrial, se han metido por allí. Ellos son los que tienen
ahora lo que es creo que es el Megaplaza del sur, perdón, del norte, Plaza Norte, creo, y tienen estaciones. O sea, han hecho un montón de cosas, pero la pregunta es, ¿dónde comenzaron ellos? ¿Dónde comenzaron ellos? ¿Panadería? No. ¿Dónde comenzaron ellos? ¿Alguien sabe su historia? Averigüe esa historia. Ellos comenzaron con una bodega. Ellos eran bodegueros en la calle 2 de Mayo, en San Isidro, en una esquinita. Y ellos fueron los que implementaron poco a poco, cuando no existía el delivery, ellos iban ahí ¿cierto? A las casas. Ellos comenzaron. ¿Quién diría? ¿Quién se bodegueros? Ah, no quise bodeguero, porque el Señor te ha dicho cosas grandes. Por eso no quise bodeguero. ¿Cuántos son bodegueros aquí? Ah, nadie quise bodeguero ahora. Comerciantes quieren ser. ¿Cierto? ¿Cuántos quisieran tener lo que esta gente tiene ahora? Pero una vez más, ¿dónde comenzaron? Imagínate que esa gente, yo no voy a ser bodeguero, yo voy a ser agroindustrial, yo voy a ser empresario, un gran empresario. Así decimos en Quito, ¿no? Un gran empresario. Sí, pero de pronto, en este momento de tu vida, Dios quiere que seas el mejor bodeguero de Iquitos. Y hay historias también aquí en la ciudad, ¿no? Y muchos de ustedes son historias muy inspiradoras, ¿cierto? Bueno, aquí está Maggie Rodríguez, su familia es una historia de ellos. ¿Sí? Si quiere, hable con ellos. Ellos son del famoso PIR. ¿Cuántos no han comido panetones PIR? Todo el mundo quería comer en los 90, 80 panetones PIR. ¿Sí? Pero ellos, Ramírez Hurtado, ¿dónde ha comenzado tu papá, Maggie? Ramírez Hurtado, ¿sí? ¿Dónde ha comenzado? Ayudante de bodega. Y antes de ser la popular panadería importadora Rodríguez, que importaba en ese tiempo, era casi que la única que importaba eso. Y muchos de los que están aquí, ¿no? Pues Elías también está aquí, ¿no? Que él tiene sus carros y llegó a tener sus flotas, pero el chofer era de colectivo. ¿Qué le vas a engañar a él? Le quieren robar con la feria. ¿Él qué le van a robar? Él mismo se asalta. Solid se asalta. Y muchos de los que están aquí, ¿dónde han comenzado? Está don Jorge aquí también, me estaban comentando el otro día. Yo le conozco al señor Barreto cuando era mecánico allá, también en una esquina, en un descampado. No te puedo creer, porque yo no conozco las historias, ¿no? Y como soy pastor, no soy chismoso, entonces yo digo, no sabía. Pero ahí me pasa la voz y me cuentan. Pero historias hermosas y de las que conozco y otras que no conozco. Pero mi punto es esto. No todo el mundo comenzó grande. Y el éxito no se construye de la noche a la mañana. Y las grandes fortunas que hoy en día conocemos en el Perú y en la ciudad no son de primera generación. Y eso quiero hablar en un momentito más, como para cerrar. Bueno, la familia Bond. ¿Cuántos conocen cómo se llama Bill Gates? Esa es otra historia también. Su empresa Microsoft, ¿dónde comenzó? En el garaje de su casa. No en la bestia que tienen allá en Seattle y en Silicon Valley. No. Comenzaron en el garaje de su casa. Y antes de eso, ¿sabe a qué se dedicaba él? ¿Sabe cuál fue su primer negocio? Analizar datos de tráfico vehicular. Ese fue su primer emprendimiento. Él no siempre comenzó grande. Otra historia que estaba viendo en estos días y es parte de un trabajo que tengo que entregar este fin de semana es la historia de Elon Musk. ¿Cuántos saben su historia? Una vez más, esta no es información privada, eso es pública. En vez de estar mirando ahí películas turcas, lea algunos documentales de esas personas. Ajá, cadramas dicen ahí. ¿Sabe cuál fue, antes de que haga cohetes para el espacio, sabes a qué se dedicaba? ¿Sabe cuál fue su primer negocio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe?
No. Él hizo un videojuegos y lo vendió. Ese fue su primer negocio, cuando tenía como 13 o 14 años. Todo el mundo ve en lo que él se ha convertido y los millones que tiene, el hombre más rico del mundo. Pero no siempre fue así. ¿Dónde comenzó? Y la otra historia conocida, ¿no? Y han hecho películas sobre esto, y es Facebook también. ¿Cómo comenzó Facebook? Como un proyecto universitario que usaba el directorio universitario para votar. ¿Y saben qué elegían? ¿Quién era el más guapo, la más guapa de la universidad? Algo tan banal como eso, miren lo que se convirtió. Personas que no menospreciaron los primeros comienzos y que no menospreciaron el punto en donde ellos estaban. Le digo esto porque nosotros tenemos que tener una perspectiva bien aterrizada. Porque cuando siempre estamos mirando y yo voy a ser grande, voy a ser un gran científico, un gran emprendedor, un gran empresario, un gran profesional, nos perdemos la oportunidad de aprender y de disfrutar en donde Dios nos ha puesto ahora. Pero como somos pastores, estamos en la iglesia, vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos también. ¿Está listo ahí? Rápidamente, y esto de verdad va a ser muy rápido, porque yo creo que ya he establecido un punto, pero quiero seguir dándoles ejemplos, pero ahora a través de la Biblia. Le voy a dar algunas citas bíblicas para que usted pueda indagar y pueda de pronto con mayor tiempo profundizar en esto. Pero me van a ayudar allí los de Publica con esto. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 5. Encontramos la historia de Abraham. Encontramos la historia de Abraham. Y aquí nosotros vemos la promesa que Dios le hace a Abraham. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión. Le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Siguiente. Abraham le respondió, Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Mira lo que le dice Dios. Tú me has dado descendientes, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después de esto le dijo el Señor, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. Dios le dijo que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Abraham tenía hijos? No. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? La semana pasada yo dije algo en el segundo culto y se los voy a decir ahora a los del primero. Los del segundo culto casi se desmayan la semana pasada porque les dije, tú no necesitas plata. ¿Cómo así? ¿Qué necesitamos? Una promesa. Abraham no tenía hijos, pero ¿qué tenía? Una promesa. Y más adelante, solamente un hito. Uno. Cuando Abraham murió, dice que tenía 175 años y solo tenía a Isaac, que era el hijo de la promesa. Tenía a Ismael también, pero Isaac era el hijo de la promesa. O sea, Dios iba a cumplir su promesa a través de Isaac. Y Abraham murió. Y aunque no vio todo lo que Dios le había prometido, él vio algo, una pequeña parte de lo que Dios le había prometido, y esto en la vida de Isaac. Esto abre otra discusión y voy a hablar más adelante, las próximas semanas, un poco de esto. Pero Dios es un Dios, ¿sí? Dice, cuando Él se presenta, él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una y otra vez usted va a encontrar esto en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se manifiesta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le dice esto? Que Dios es un Dios de generaciones.
que Dios es un Dios. Hay muchas promesas que Dios los va a cumplir en tu tiempo y tú vas a ver esas promesas. Pero hay muchas otras promesas que no lo vas a ver tú. Pero tus hijos lo van a ver y los hijos de tus hijos lo van a ver. Aun cuando no llegues a disfrutar todo el esfuerzo de tu trabajo, de tu sacrificio, Dios es un Dios de generaciones. Y Abraham pudo ir a la tumba en paz porque sabía que Dios iba a cumplir. Y aunque solo tendría un hijo, aunque solo vio a un hijo, sabía que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Y él fue fiel y obediente hasta el final. José es otro ejemplo. Su historia lo encuentras en Génesis 37, no lo vamos a leer por un tema de tiempo. Pero ¿cuántos conocen la historia de José? Y los que estamos leyendo el plan de lectura bíblica, que estamos nosotros en Génesis, ¿sí? Y estamos leyendo Génesis, o hemos leído Génesis, usted se va a dar cuenta la historia de José. Todo comenzó con un sueño. Dios le había revelado su plan para el futuro, aun cuando no tenía nada. ¿Cuál era ese sueño? Tu papá, tu mamá, ¿cierto? Y tus hermanos, porque eso fue el sueño que tuvo. Sí, que su papá y su mamá se inclinaban y sus hermanos se inclinaban ante él. Él vino imprudentemente y contó ese sueño. Paréntesis, no todo lo que sueñas tienes que contarlo. No todo lo que Dios te muestra tienes que revelarlo. Guárdalo para ti. Sí, porque puedes provocar problemas. Pero él contó ese sueño, se metió en problemas. Pero pregunta, ¿qué fue lo que pasó después de ese sueño? Él fue esclavo. Lo vendieron sus hermanos como esclavo. Después fue mayordomo de Potifar y no tuvo por menos su trabajo. Era un empleado, era el mandadero de la casa, era el ayudante, era el chupe, era el asistente. Pero él tenía un sueño, sabía lo que Dios le había mostrado, pero él fue fiel con su trabajo. Después lo mandaron a la cárcel y cuando estuvo en la cárcel haciendo el trabajo de administración de la cárcel, él no menospreció esto. No entendía por qué estaba en la cárcel, pero lejos de quejarse, él hizo su mejor trabajo. Aún en esas condiciones, él no se quejó, él no maldijo a nadie, él no se ruchó a nadie, ni se rebeló, ni causó división en el trabajo, ni se afilió al sindicato de presos de Egipto. No. Él lo que hizo siguió siendo obediente a Dios y fiel a Dios, aunque no lo entendía. En Génesis 41, 46, si me pueden buscar esto, dice que cuando José llegó a ser el segundo hombre más importante de Egipto, él tenía unos 30 años, porque usted sabe lo que pasa, estando en la cárcel, él finalmente es capaz de revelar, traducir, interpretar un sueño de Faraón. ¿Cierto? Ese sueño donde habían las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, ¿cierto? Los 7 espigos. Él pudo interpretar ese sueño y él fue promovido. 30 años, dice, cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando Josué salió de la presencia de Faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Todo empezó con un sueño cuando era joven. Usted, si sigue la historia, se va a dar cuenta que después viene una hambruna a toda la tierra y finalmente sus padres y sus hermanos vienen a José para pedir ayuda y para pedir comida y de esa manera su familia se pueda ser salvada. Otro ejemplo, Josué. Usted conoce la historia de Josué. ¿Quién fue Josué? El ayudante de Moisés. Este hombre comenzó cargándole la mochila a Moisés para después convertirse en aquel que introduciría al pueblo de Dios a la tierra prometida y repartirla. ¿Quién fue Josué, el ayudante? No era el gran hombre, era el ayudante.
Él fue fiel a las tareas pequeñas que al principio le asignaban. Éxodo 17:10. Él fue fiel. Él fue el mandadero de Josué. Era el que le cargaba. Era el que le acompañaba. Era el que le llevaba en el motocarro a Moisés para todos lados. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Ese era José. Y aquí hay un principio de liderazgo que yo quiero compartir rápidamente, ¿sí? Y es el siguiente. Yo no sé a quién el Señor le va a hablar en esta mañana, pero apunte. Antes de mandar, tienes que aprender a obedecer. Antes de mandar, tienes que aprender a obedecer. Porque yo no sé qué costumbre hay ahora, moderna, como dicen algunos. Ya suena viejito, ya, pero no importa. Yo no sé qué costumbres hay ahora de que todos quieren ser jefes. Y yo no sé en qué mundo vives, porque alguien te ha estafado diciéndote, sé tu propio jefe. ¿Ha escuchado eso? No levanten su mano. Le han estafado. O sea, entiendo el concepto de querer ser independiente y tú manejar tus tiempos. Amén y gloria a Dios. Y oro para que usted pueda ser más independiente. Pero ahora todo el mundo quiere ser jefe. Y no han aprendido, ¿sí?, a obedecer. Y el que no sabe obedecer, nunca va a saber mandar. Por eso digo, antes de mandar, tienes que aprender a obedecer. Hay alguien dijo amén. Dios te bendiga. Antes de aprender a mandar, tienes que aprender a obedecer. Ya me van a hacer hablar. Voy a hablar. Muchas personas tienen visiones. Muchas personas tienen ministerio y llamado. Y dicen, pastor, Dios me ha dado un ministerio, un llamado. Apoya mi ministerio y mi llamado. Y yo digo, no. ¿Por qué, pastor, no confía? El Señor me ha dicho cosas grandes voy a hacer. Amén. Pero antes de correr, antes de que alguien corra con tu visión, tú tienes que aprender a correr con la visión de otro. Josué, ¿cuántos estamos de acuerdo que fue llamado a cosas grandes? Increíble las cosas que hizo. Pero primero tuvo que cargarle la mochila a Josué. A ese, porque están durmiendo. Por eso les dije. Antes de que sea Josué el conquistador, él tuvo que ser Josué el mandadero, el cargamochila. ¿Estamos allí? ¿Cuántos quieren cosas grandes para el Señor? Sí, dile que está a tu costado. Aprende a cargar mochila primero. Aprende a obedecer. Aprende a obedecer. Estamos allí. Ok, otro ejemplo. Uy, ya se nos fue la vida. Rápidamente. Otro ejemplo. David. ¿Cuántos conocen a David? ¿Cuántos saben quién es David? Primera de Samuel 16. Usted puede ver parte de su historia. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Ay, gracias a Dios están entendiendo la lección. Porque siempre me responden, el rey David. Por favor, pastor, deténgase. Pero antes de ser el rey David, el salmista, el compositor, ¿quién fue? Él era el chupe de sus hermanos. ¿Cuántos son hermanos menores aquí? Levanten su mano. Así los winchos, los últimos. ¿Sí? Los últimos. ¿Cuántos sabemos que los últimos, que los hermanos menores, cierto, somos los empleados de los mayores? ¿Cuántos saben eso? Al mayor, ¿a quién le mandan cuando nadie quiere hacer? ¿A quién le mandan? Al último, al wincho. Vete, vete, ven que te rebeles. O cacho te dan. ¿Sí me vas a entender? Al último. Y los únicos que pueden defender son sus papás, ¿no?
Bueno, ese era David, ¿cierto? Ese era David. El que lo menospreciaban, el que lo ponían a un costado. Ese no tuvo problemas con aceptar encargos pequeños de su padre. Él era el mandadero de su padre y de sus hermanos antes de convertirse en rey. Él no se hizo rey de la noche a la mañana. Él tuvo un proceso. Las cosas de Dios, las cosas que Dios hace muchas veces tienen que cumplir un ciclo en donde nuestra vida y carácter van siendo probados y afirmados progresivamente. Hablaba en estos días yo con un joven y le decía lo siguiente, ¿no? Que el carácter y el talento te pueden llevar a la cima y te van a llevar a la cima. Tu inteligencia, tu carácter, tu talento, tu carisma, ¿cierto? Tus habilidades blandas, dicen algunos, te va a llevar a la cima. Pero ¿sabe qué te va a mantener allí? Tu carácter. ¿Cuántas personas? Es la razón por la cual casi uno no reelige en esta ciudad autoridades. ¿Alguien ha visto aquí autoridades reelegidas? Nunca. Porque llegan allá, a lo que sea que lleguen, y después, ¿qué los descalifica? Su carácter. Su carácter. Personas que llegan a ser supervisores, jefes, y llegan a la posición, ¿y qué les destruye? Su carácter. En David nosotros vemos que antes de llegar a esa posición, su carácter fue probado y fue afirmado progresivamente. Todo lo que David hacía al principio era una preparación para lo que se venía. Lo dije hace un momento. A todos en general, pero particularmente a los jóvenes. Chicos, aprenda todo lo que pueda aprender. Todo suma. Todo es una preparación. Todo es una preparación. Yo por muchos años limpiaba baños antes de pararme a predicar. Y por muchos años lavé el carro de mis pastores. Y ellos me están viendo ahorita y ellos saben y no me dejan mentir. Por muchos años. Y mataba ratas en la iglesia con mi grupo de jóvenes también. Antes de cazar demonios, cazaba ratas. Extraño ese grupo de jóvenes porque después, sí, era líder de preadolescentes también, ¿cierto? Y decía, muchachos, tenemos tarea hoy día. Vamos a la práctica. Ayúdenme a cazar ratas. Y nos íbamos a la cocina ahí a cazar ratas. Pero bueno, todo suma. Después tuve que venir a Iquitos. ¿Y para qué me sirvió eso? Porque aquí en la casa había ratas. Todo suma. ¿Quién hacía el mantenimiento aquí en la iglesia al principio? Yo hacía todo. Todo suma. Nada en el Señor se pierde. Todo es una preparación. A David le pasó. Voy terminando. Jesús y sus 12. ¿Cuántos conocen la historia de Jesús? ¿Cómo comenzó Jesús? Con un solo puñado de hombres. 12 hombres y con ellos cambió la historia del mundo. Pablo apóstol. ¿Cuántos saben que Pablo apóstol fue un gran hombre de Dios? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que Pablo fue un gran hombre de Dios. Pero ¿dónde comenzó su ministerio? ¿Sabe dónde comenzó Pablo? ¿Alguien sabe dónde comenzó Pablo? ¿Alguien sabe dónde comenzó Pablo? Antes de ser el gran apóstol Pablo, que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, Pablo comenzó su ministerio, ¿sabe dónde? Comenzó predicando como loquito por las calles de Damasco, porque él se convirtió y había experimentado un cambio y empezó a predicar y la gente se confundía y decía, este no era el que nos perseguía y que nos mataba, ¿qué hace aquí predicando? Y nadie le creía. Se tuvo que ir 15 años a Tarso para prepararse. Y allá también enseñaba mientras hacía carpas. Él ahí enseñaba y hacía antes de que él fuera introducido a la iglesia después como compañero de Bernabé. La iglesia primitiva. En Hechos 2 nosotros vemos que solamente había un grupo de personas. ¿Cuántas personas había en el aposento alto? ¿Cuántos dice la palabra de Dios que habían? 120. 120 personas había en el aposento alto cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y después esos discípulos se multiplicaron por todo el mundo y aquí estamos nosotros. Pero ¿dónde comenzó la iglesia? Con 120 personas. Con 120 personas.
La gente cuando mira la iglesia, ay, qué bonita la iglesia, no tienen ni idea. ¿Sabes dónde era la iglesia? ¿Sabes dónde terminaba la iglesia? Ahí donde está el televisor. Hasta ahí era la iglesia. Y ahí entrábamos amontonados los que entrábamos. Y eran poquitos, ¿se acuerdan algunos? El primer culto, este culto de domingo a las 8 de la mañana. ¿Sabe cuántas personas comenzamos a reunirnos un domingo a las 8 de la mañana? Hace aproximadamente 17 años, en el primer culto. 8 personas. Porque era un grupo, era una reunión de servidores solamente. No menosprecies los comienzos pequeños. Quiero terminar con una promesa. Isaías 60:22. Y esta promesa, y me estaba por eso recordando en estos días, porque se la regalé a la pastora Giseli para su cumpleaños. Porque es una promesa que Dios también nos ha dado a nosotros y que siempre, como dije al principio, tenemos que regresar allá para recordarnos. No, 60:22, ¿sí? Eso. Y eso es una promesa que yo quiero regalarte en esta mañana. Que sella un poco todo esto que venimos hablando. Y mire lo que dice. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas. Y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, el Señor haré que esto suceda. La familia más pequeña. Dios no toma por menos los pequeños comienzos. Independientemente de cuál sea tu historia, independientemente en qué punto de tu vida estés, no lo menosprecies. Aprovecha el punto en la vida en la que estás, esa oportunidad pequeña que tienes. Si este año estás comenzando nuevos proyectos, sé fiel con eso y sé obediente a Dios. Esa pequeña oportunidad laboral que tienes, aprovéchala. Esa oportunidad pequeña que tienes para servir, aprovéchala. Sí, Dios te ha llamado a liderar, Dios te ha llamado para hacer grandes cosas, para influenciar la vida de las personas, pero comienza con pequeñas tareas. Comienza con pequeñas tareas. Ese pequeño negocio que Dios te ha dado, sé fiel con eso. Ese pequeño emprendimiento, sé fiel con eso. Ese clientito que tienes, cuídalo. Cuídalo. Porque ese te está dando de comer ahora. Ese puesto que tienes, cuídalo. Yo sé que tú sabes y Dios sabe que te mereces el puesto de tu jefe. Pero lejos de serrucharle el piso, enfócate en ser bueno y fiel con lo que estás haciendo. En su tiempo el Señor te va a promover. En su tiempo el Señor te va a levantar. En su tiempo el Señor te va a llevar a cumplir esos sueños que Él te ha mostrado. No menosprecies las pequeñas oportunidades y comienzos que Dios te está dando para hacer en este tiempo. Amén. Oramos, nos ponemos de pie. ¿Cuántos queremos orar? Yo espero que haya sido animado o animada en esta mañana. Yo no sé qué le ha pasado a mis, ¿dónde están mis músicos? No están aquí, pero bueno. Vamos a orar. Vamos a orar y después yo quiero terminar con un pequeño anuncio, por favor, que es muy importante también. Padre, gracias te damos en este día. Por tu bondad y por tu favor, por lo que tú eres, Señor, y haces en cada una de nuestras vidas, Señor. Alabamos tu bondad, alabamos tu fidelidad. Padre, y gracias, Señor, por el punto, Señor, en donde estamos nosotros y por las oportunidades que tú nos has dado, Señor, en este día para poder hacer las cosas. Gracias por los sueños, por las metas y por los planes. Sabemos, Señor, que tienes cosas grandes para nosotros. Eso es definitivo. Y la razón de eso es porque tú eres un Dios grande, Señor, y no tienes limitaciones. Sin embargo, Señor, te pido que no perdamos la perspectiva. Que no perdamos la perspectiva, Señor, del punto en la vida en la cual estamos. Sabemos hacia dónde tú nos quieres llevar, pero ayúdanos a ser fieles con lo que tenemos hoy en nuestra mano por hacer.
Sabemos a dónde nos quieres llevar, pero te pido que tú nos des sabiduría para administrar lo que ya tenemos en nuestras vidas hoy. Podamos ser fieles, obedientes, y que pongamos a trabajar lo que tú has puesto, Señor, delante de nosotros, Señor. Gracias porque estamos construyendo nuestra vida, estamos construyendo un legado, estamos construyendo un destino, estamos construyendo, Señor, una historia, Señor. Y nuestra historia no se ha acabado todavía. Tu historia no se ha acabado todavía. El Señor está en control de ti. Y el Señor está edificando tu vida. Y gracias porque en este año, Señor, tú nos llevas, Señor, como hablábamos la primera semana, a una gloria aún mayor. Pido que como iglesia, como familia, como individuos podamos ser fieles. Fieles en lo poco, Señor, porque el reino del cielo es eso. Comienza pequeño, pero tiene el potencial para crecer y para extenderse. Yo bendigo a tu iglesia en esta mañana, a cada familia y a cada persona que está en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo, disfruta de la familia, descansa, coman rico, paseen rico y no se vaya sin saludar a aquellas personas